neurodiversidad. Y como ustedes pueden entender, esta temática la hemos iniciado en la sesión anterior, en donde hemos hablado de diferentes trastornos o problemas de aprendizaje. Ciertamente hay muchos más, como ustedes podrán entender. Hoy vamos a recorrer dos de ellos que podrían ser quizá una dificultad para el profesor en el momento que se encuentre con este tipo de alumno, ¿no? Con el que tiene esta característica. Entonces, la neurodiversidad como tal, como lo hemos indicado, tiene que ver con que el enfoque de trabajar con los temas de trastorno o problemas de aprendizaje deberían ser vistos de otra manera. A ver, hoy vamos a complementar ciertamente. A ver, en un primer momento, como ustedes entenderán, también esta característica ha pasado más bien a ser parte de la educación especial, ¿no? O habilidades diferentes, o algunos podríamos incluso entenderlo como problemas para el aprendizaje. El síndrome de Down es una característica, por lo general, a diferencia de los anteriores que hemos visto, quizá es notorio físicamente, ¿no? Se puede advertirlo rápidamente. Pero, ¿qué características tiene y sobre todo, cómo tendríamos que verlo nosotros? Lo primero que tendríamos que hacer en esta clase no se trata de darles una caracterización médica, pero por lo menos para poder manejar la situación en el mejor de los casos. Primero hay que eliminar algunos mitos sobre el síndrome de Down, ¿no? Los mitos que conocemos, que sabemos todos, es diferentes, ¿no? Y tiene que ver también con la cultura, pero por lo general podemos, yo pienso, especificar algunas propiamente. A ver, esta es una condición genética absolutamente normal que puede ocurrir en cualquier ser humano y se trata básicamente de una variación cromosómica, ¿no? Y ahí se sabe que es el cromosoma 21. En consecuencia, no es que es una condición genética rara, ¿no? No hay que verlo de esa manera, como diríamos. Algunos creen más bien que se debe a la avanzada edad de los padres, ¿no? Digamos que algunos ya a partir de 50 años han querido ser padres otra vez, o 60 años, y bueno, ahí como que vendría incluida esta variación. Y no es necesariamente así, ¿correcto? ¿Qué más se podría entender sobre esto? Estamos hablando de los mitos, ¿no? Es como que los síndromes de Down tienen un comportamiento infantil toda su vida, y eso tampoco es cierto, ¿no? Hay gente, hay experiencias, hay casos que el síndrome de Down incluso han hecho su vida normal como familia, y lo más interesante es que de parejas con síndrome de Down, ambos, sus hijos no necesariamente han salido con síndrome de Down. Eso es bastante interesante. A ver, ¿qué más? Como que si tenemos un hijo con síndrome de Down, vamos a tener que asistirlo siempre, ¿no? No son independientes. Eso tampoco es cierto. Eso es todo un mito con respecto al síndrome de Down. Entonces, hay gente que se hace independiente y obviamente tiene que necesitar todo un apoyo, una formación distinta para que lo sea. Ustedes saben que hay gente que sin ser síndrome de Down, todavía hasta los 30 o 40 años sigue más bien dependiendo en todo aspecto de los padres. Cuidado con eso, entonces, habría que saber caracterizar. A ver, ¿cómo está? Allá. Buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos y bienvenidas a todos. A ver, entonces, otra característica que deberíamos rápidamente eliminarlo como mito, ¿no? No es propio, por favor, para, si se quiere, hasta discriminarlos, porque ya saben ustedes que hay toda una incultura en la sociedad
para poder corresponder la convivencia armónica con las personas que tienen algunas diferencias marcadas. Algunos piensan que los síndromes de Down son lentos de por sí, por naturaleza, pero en realidad, de acuerdo también a las características de su labor, pueden hacer un trabajo absolutamente normal, ¿verdad? Y con la velocidad que podría significarles. A ver, entonces, ese es, reitero, otro de los mitos que hay que eliminar. Estamos hablando de mitos, ¿no? Bienvenida Laura, bienvenida a todos. A ver, la familia no encuentra ayuda. Hoy, especialmente con la tecnología que vamos teniendo, las personas pueden autoguiarse o quizá ayudarse propiamente para que puedan desarrollar algunas habilidades normalmente, ¿ok? Ya no deberíamos estar, especialmente los docentes, de repente como médicos, desahuciando al paciente, diciendo este no puede, este puede muy poco, este no entiende, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Es que todos hemos pensado así, siempre, que ellos necesitan una educación especial, una educación diferente, un ambiente diferente, quizá rodeado de ellos solamente, ¿no? Entre ellos, que en la vida no podrán tener empleo fácilmente. Bueno, hoy la vida nos está demostrando que hay muchas empresas que están dando oportunidad a estas personas y se están desenvolviendo, digamos, en labores muy específicas también, ¿no? O sea, sí hay oportunidad laboral, en la medida que también la sociedad se abra un poco, mentalmente hablando especialmente. Siempre están alegres, eso es una característica propia, pero no quiere decir que no tengan tristezas o no tengan momentos de depresión, de frustración quizá, ¿no? Lo cierto es sí que ellos manifiestan el mayor cariño por todos incondicionalmente. Y alguien ha dicho por ahí, no pueden tener relaciones ni llegar a casarse. Bueno, los casos a nivel del mundo en realidad están indicando que sí, estas personas pueden también hacer una vida de pareja, por supuesto, con las circunstancias que la vida le presenta, ¿no? Y algunos dicen el síndrome de Down es incurable. Bueno, pues eh, no se puede decir que es curable, primero porque no es una enfermedad, ¿no? Entonces, el síndrome de Down es una variación cromosómica que ya hemos indicado, tiene que ver más bien con esto, ¿no? Que ahí en el cromosoma 21, todos nuestros cromosomas son pares, y en este cromosoma hay una variación, o sea, son 3. Entonces, eso es básicamente lo que hace el síndrome de Down, ¿no? Hablando ya de manera característica, en sus características propias. Bien, ¿alguien tiene algún aporte, ha tenido alguna experiencia más bien vivida con estas personas o en la vida misma, en la labor, hemos tenido algunas circunstancias al respecto? ¿Alguien quiere comentar algo? El síndrome de Down tiene características genéticas ciertamente, pero se sabe que eh, es proveniente básicamente, dicen las investigaciones, ¿no? Que es proveniente básicamente de parte de la mamá, ¿no? Eso es preponderantemente. No necesariamente hay que buscar culpables en ese sentido, pero es una derivación en mayor porcentaje, ¿sí? En los casos en los que se da, básicamente es esa variedad por la causa genética de la madre. Bien, reitero, ¿alguien ha tenido alguna experiencia al respecto? José Luis, buenas noches. Juan. Buenas noches con todos los compañeros. A ver, hablábamos de los mitos. O sea, es un mito el tema de que no necesitan una educación especial.
Eso me quedó un poquito medio raro. No sé cómo sería, pues entonces ahí el tema de la educación con ellos. O sea, me refiero a que tendrían que estar en un aula donde estamos los demás de alguna forma, ¿no es cierto?, aprendiendo de forma más rápida tal vez, Ujú. se atrasarían. Ese tema no lo comprendo mucho. Excelente pregunta, Juan. Bien, mira, ah, dame por favor la segunda presentación de estos temas que estamos dando ahora mismo seguido y como consecuencia de continuar el tema, nos vamos a responder a esa interesante pregunta. ¿De acuerdo? Ah, Como perfecto, listo, consecuencia de listo, José Luis. continuar. Así Ok. que yo pienso que muchos y todos están haciendo la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es eso de que es especial pero no tiene que ir a una escuela especial? Bueno, ahora mismo complemento entonces. Fíjense ustedes, otra de las características que hemos visto en personas que podrían traer alguna situación de problema de aprendizaje, ¿no? Ya viene a ser por lo que no se ve, pero que también, digamos, podría ser más bien toda una circunstancia para el docente. Pero antes quiero terminar con esto, entonces, las características que puede tener el síndrome de Down, ¿no? Obviamente es un trastorno genético, hay que quitarle el cliché de que es una enfermedad, ¿no? No lo es. En todo caso, el que propuso esto es Landon Bond, el investigador, ¿no? Que gracias a Landon Dow, que justamente se debe a su apellido, el hallazgo de este síndrome. Entonces, estas son algunas características que traen las personas con síndrome de Down. Ustedes también lo habrán visto. En otras palabras, como les había dicho, este trastorno es visible, o sea, es reconocible, ¿no? Físicamente hablando. Primero el epicanto, que son los ojos achinados, ¿verdad? Se conoce una cabeza redondeada, una estatura baja por lo general. Es bien difícil encontrar un síndrome de Down alto o alta, ¿no? La lengua saburral o sobresaliente es también gruesa un poco, que tiende a acumular ese saburro que se le conoce, ¿no? Las manos anchas y cortas, ¿no? Algo así como que no siempre se caracterizan por tener dedos largos, ¿no? El desarrollo físico, psicomotor y mental es bajo, por supuesto, ¿no? Hay un tono muscular bastante bajo y flexible también, eso se llama hipotonía, ¿no? La esperanza de vida, lamentablemente, en las personas con síndrome de Down no pasa de 50 años, ¿no? Habiendo casos excepcionales en el mundo que sí lo han hecho, ¿no? Nosotros, entre comillas, normal, estaríamos entre 75 a 80 años, 75 y 77, dice el promedio de, eh, digamos, el ciclo de vida actualmente, pero en el caso de los síndromes de Down es menor, ¿no? Las enfermedades respiratorias y las malformaciones cardíacas son prácticamente muy comunes en ellos. Tú le puedes ver a un síndrome de Down constantemente con catarros, ¿no? O con resfríos, que en realidad no es gripe, pero que es como que una especie de ¿cómo se le llama esto? Hasta una especie por ahí me acuerdo el nombre, como asma, no, no es asma, pero tienen esa tendencia, ¿no? A caer en problemas respiratorios. La incidencia de leucemia o, como diríamos, cáncer a la sangre también es todo un problema, ¿no? Y fíjense ustedes, 20 veces mayor que en cualquier otra persona. A ver, otra cuestión que hay que tener en cuenta es, como ustedes se han dado cuenta, hay un cromosoma extra en el cromosoma 21, ¿no? Esta mutación cromosómica, que es la no disyunción, porque en todos hay dos, pero en esta no, y la aneuploidía, que es más bien cuando se gana un cromosoma, ¿no? En ese cromosoma 21, la trisomía, mejor dicho. Entonces, no es una enfermedad ni es un síndrome hereditario necesariamente, sino una mutación cromosómica, ¿no? Viene a ser un trastorno genético
que reitero le puede pasar a cualquiera. Entonces, ahí para terminar el tema del síndrome de Down. Otro de los problemas que podremos encontrarnos los docentes, que podríamos encontrarnos, es con algo que no se ve, pero que es un comportamiento más bien, ¿no? El trastorno bipolar. Tiene dos tipos de pacientes, ¿no? El maníaco y el hipomaníaco. Pero viendo primero el maníaco, esta persona se caracteriza más bien porque no duerme o duerme pocas horas, tiene exceso de energía, no mide riesgos, siente que tiene razón frente a su entorno, ¿no? No cede fácilmente, tiene una especie de posición para lo que dice algo, aun cuando no tenga razón, se siente fácilmente atacado y por eso contraataca, ¿no? Tiene una autoestima elevada, se llama sobreautoestima, o la sensación de grandiosidad con capacidades sobrenaturales. Esta persona se puede ver involucrada en situaciones como problemas económicos, quizá hasta hurtos, ¿no? Abusos de sustancias y excesos en el consumo de alcohol. Su misma situación de la circunstancia emocional que vive, reitero, con todas estas características, le lleva a querer salirse de ese estado, ¿no? Y por eso a veces acude a drogas o a alcohol constantemente. Pero ese es un tipo. El otro tipo es el hipomaníaco. El hipomaníaco más bien duerme menos, se interesa por muchas actividades extraprogramáticas, es decir, más allá de lo que se puede uno programar para hacer algo, pero este tiende a hacer otras cosas, ¿no? Por momentos está tranquilo haciendo algo y obviamente después se le desconoce, se cansa menos, tiene una hiperactividad, habla más rápido que sus ideas, te entrecruza, se siente más rápido y productivo y no siempre concreta sus objetivos por esa cuestión de vivir como que haciendo una cosa, pero saliéndose rápidamente del formato, del programa, del plan, ¿no? Y esta persona, por supuesto, hay que tratar de básicamente hacerle querer un futuro, es decir, cuando se le despierta una inquietud por un propósito noble, esta persona puede ayudarse en algo, digamos, en la medida en que sueñe con un propósito concreto, puede evitar de estar de vaivén, de viene y va, o de sube y baja y de inestabilidades que ya sabemos que la bipolaridad nos hace sufrir, ¿no? Esto de la bipolaridad es precisamente, llama la atención porque una persona puede estar absolutamente normal en este momento y luego lo sientes como que muy airado o muy deprimido, ¿verdad? En fin, aquí también, ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con estas personas? Yo tuve buenas noches. Hola, Tuve, Clara. tuve dos estudiantes con bipolar. Uno, desgraciadamente, por mal manejo de la familia, se llegó a suicidar, ¿no? Porque se metió en drogas, todo esto. Y creo que sí es uno de las, no sé cómo decir, el trastorno, ¿no? Más suicidio lleva, ¿no? En los jóvenes que tienen este problema. Es muy triste, ¿no? Sí, sí, es muy triste y además es muy difícil poder entender. Mucha gente le llama simplemente trastorno por déficit de atención, hiperactividad también, lo confunden, o podríamos simplemente catalogarlo como una persona indisciplinada completamente, ¿no? Inmanejable y difícil, por supuesto, de comprender, porque la persona con trastorno bipolar en realidad ni él mismo se comprende, ¿no? Ya quisiera, obviamente, explicarnos de otra manera, pero no puede. O sea, no es que no quiera, su cerebro está justamente con esa variación, digamos, neurológica y no se puede controlar él mismo. O sea, no sabe por qué pasa de un estado a otro absolutamente diferente, ¿no? Y llama la atención y preocupa y hasta atemoriza a otros.
porque es una He visto, persona que también puede caer en la, digamos, en hacer daño a otros, ¿no? ujú. En ese campo. Eh, he visto que el neurólogo al chico que salió, me dijo que ya estaba más controlado, digamos, le mandó una terapia de litio, le dicen, litio, que es un mineral, ¿no ve? El mineral con a mí me llamó la atención porque dije, ese es el mineral con que hacen la batería de los celulares, ¿no ves? Ajá. Y sí vi que tuvo mejoras el muchacho y que se caminó, pero parece que que hay algunos estudios que dicen que tienen déficit de ese mineral, ¿no? Mm. No he estudiado bien, pero sé que tuvo mejor éxito este que el otro muchacho que no lo pudieron manejar. Sí, como les veníamos diciendo desde la sesión anterior, habría que tener mucho cuidado en realidad también con la medicación, ¿no? Todos estos temas responden precisamente a una deficiencia de alguna sustancia química en nuestro organismo, pero por lo general ya sabemos que lo que afecta propiamente es la ausencia de dopamina y serotonina, principalmente en estas personas, ¿no? ¿Qué cosa es la dopamina? Que en algún momento necesito dopamina porque necesito estar motivado. Y esta persona con la deficiencia de dopamina entra más bien a un desgano, a una depresión, ¿no? Y muchas veces inexplicable, no hay motivo. Eso es lo más interesante de esto, ¿no? Lo más llamativo. No hay motivo para estar tan apagado, tan triste, tan desmotivado. Claro, no hay razones externas, pero sí razones internas, o sea, falta de dopamina, deficiencia de dopamina, ¿no? Y por eso, y cuando más bien se habla de serotonina, estamos hablando de la posibilidad de estabilizar nuestro sistema emocional, ¿sí? La serotonina es la que nos da a nosotros la posibilidad incluso de hacer resiliencia. En algún momento cuando hay motivo para estar deprimidos y bajoneados, en realidad la serotonina es la que nos hace encontrar la razón para continuar. Entonces, ¿cómo activar estas sustancias más bien en nuestro organismo? A una persona de este tipo lo que necesitamos es ayudarle a activar estas sustancias, ¿no? Y ahí viene las recomendaciones que hemos dado en el módulo 2, ¿se acuerdan ustedes? Para poder activar dopamina, bueno, primero ojalá deporte, ojalá estas cosas que nos hacen entender que es parte de mi vocación lo que yo estoy haciendo, que me gusta, me entretiene, me divierte, me siento bien allí, wow, dopamina, 100%, ¿no? Por eso les decíamos, cuidado con entender que la educación es solamente el aprender haciendo, ¿no? Como les decíamos, el aprender haciendo no es suficiente ahora. Es decir, yo tengo que estar convencido que eso que estoy haciendo me gusta. Si no, no es suficiente el aprender haciendo. Entonces, antes del aprender haciendo, yo tengo que asegurarme que les está gustando, que se están divirtiendo, que están sintiendo placer en lo que están haciendo, ¿no? Si no, no sirve el aprender haciendo. Entonces, eso es clave para el tema, por favor, de los estudiantes. Y cuidado también con la secretación, secretar el cortisol o exceso de adrenalina, ¿no? Que también hace daño más bien y nos pone en una situación de airados, de irascibles, de reaccionarios, etcétera, ¿verdad? Eso ya es activar la amígdala cerebral que finalmente me va a llevar a nosotros, entre comillas, nosotros nos lleva a reaccionar algunas veces, ¿no? Y si no decimos la palabra, nos lo tragamos y eso es peor también. A veces es mejor gestionarla bonito entre nosotros mismos. Y ustedes ven que hay gente que por ahí está con miedo, con tristeza, con ira, no dice nada, pero se le nota la cara así, ¿no? ¿Y de dónde salió este bulldog? Dice uno, ¿no? Porque, wow, o sea, como si habría comido ají y otras cosas, ¿no? Pero se le nota físicamente. Entonces, es importante, por favor, en ese sentido, entender que por dentro hay químicos que están sosteniendo esa cara que estamos poniendo. Ahora viene la pregunta, la respuesta a la pregunta de Juan, extraordinaria pregunta que nos ha hecho hace rato, que estoy seguro inquieta a todos, ¿no? Habíamos dicho, ¿cómo es posible que se piense que los alumnos especiales no tendrían que estar en un aula especial o en una institución educativa especial? Entonces, vamos rápidamente a desarrollar estas cosas.
A ver, primero, la educación, señores, ha sido vista desde este ángulo, ¿no? La educación, por lo menos tradicional, convencional. A ver, aviso, sin embargo, que les va a ir llegando a su WhatsApp un mensaje con lo cual le vamos a dar forma, de acuerdo a lo que ustedes interpretan y nos explican, cada una de estas cosas que vamos a ir explicando, ¿sí? Le va a llegar a su WhatsApp, téngalo ahí en el momento que indiquemos, lo van a ir, por favor, interpretando, analizando y lo van a poder explicar. A ver, primero, siempre se ha hablado de problemas de aprendizaje, de trastornos, de dificultades para el docente, ¿verdad? Eso es comprensible. ¿Por qué? Porque ciertamente existen los problemas de aprendizaje, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la mecánica con la cual lo hemos visto? Bueno, desde el ángulo de este niño no puede, este niño no sabe, este niño no está apto para esto. Entonces habría que conocer qué problema trae, ¿no? Especialmente cuáles son sus causas, básicamente, obviamente, desde el enfoque educativo, ¿no? No es que vamos a reemplazar al psicólogo, vamos a reemplazar al psiquiatra o al neurólogo, pero por lo menos el docente debería saber la tipología de ese problema que trae este niño, ¿no? Que manifiesta, cuáles son sus síntomas, la sintomatología, desde luego ya habiéndose derivado un diagnóstico, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se hace el diagnóstico? Para generar recomendaciones. Eso ya viene como tratamiento. Puede ser un tratamiento médico, un tratamiento psicológico o simplemente un tratamiento, yo diría, social, ¿no? Del entorno más bien. Entonces, por eso es que hay que hacer un enfoque siempre multidisciplinario, pero además multisectorial. Tiene que entrar ahí los profesores, los padres de familia, la sociedad, ojalá. A ver, entonces, hasta aquí podríamos decir que ha sido el enfoque anterior, ¿no? Hasta aquí podríamos decir que todavía es un enfoque convencional. Por supuesto que el enfoque en neurodiversidad trae otra mirada que todavía no ha podido reemplazar a este enfoque, pero es una tendencia. Fíjense ustedes, la neurodiversidad, ¿sí? La neurodiversidad, señores, es un nuevo enfoque, se los preciso, ¿no? Este es un nuevo enfoque. ¿Qué es lo que nos viene a decir la neurodiversidad? A diferencia de todos los modelos y de todos los enfoques o metodologías que se ha trabajado en las instituciones educativas hasta el momento con respecto a los niños, entre comillas, con problemas o dificultades. Entonces, la neurodiversidad nos dice, fíjense ustedes, ¿no? Esta es la mirada de la neurodiversidad. Primero, por favor, punto número 1, que los niños con discapacidad, trastornos, déficit, niños especiales, con habilidades diferentes, con necesidades de inclusión, con disfunción, con trastornos, con dificultad, o peor aún, como dice ahí, los niños con problemas, desde el enfoque neurodiverso no existe, no debería existir. A ver, aquí viene la respuesta a lo que decía Juan, ¿no? ¿Cómo hago? Pero si este niño tiene que ir a una escuela especial o a un centro especial, no lo puedo tener en mi aula. Ahí viene el asunto, la reflexión, el debate, si se quiere, el enfoque de neurodiversidad. Para la neurodiversidad no existe discapacidad y solamente existe discapacidad o problemas cuando lo vemos desde ese punto de vista, desde el trastorno. Si lo vemos más bien desde el potencial que traen los niños, entonces no hay problema, hay oportunidades. ¿Se deja entender hasta ahí? Por favor. A ver, entonces es como si yo tendría un hijo y lo llevo a una escuela donde yo quisiera que esté con todos normal. ¿Por qué? Porque me da una opción, me da una gran oportunidad. Cuando mi niño está con todos, en realidad lo que va a hacer
es que él va a aprender de los demás y seguramente su nivel va a fluir más rápido. Pero lo otro que también es sumamente importante, los niños, entre comillas, normales, van a aprender a convivir con los otros niños diferentes, ¿no? Y ahí vamos a entrar a una convivencia en la que ya no hay discriminación, porque ustedes se han dado cuenta que tu niño o mi niño le encuentra a otro niño con síndrome y dice, oh, ¿no? Oh, no, él no sabe, él no puede, es que él no entiende. Entonces comenzamos desde niñitos a tener lo que podríamos decir la discriminación inconsciente, ¿no? Desde la neurodiversidad no hay discapacidad, solo habremos cerebros diferentes. Ahora, cerebros diferentes, ¿qué quiere decir? Es que incluso los que nos llamamos normales también traemos alguna dificultad. O sea, no aprendemos todo de todos. Nunca podemos aprender todo, ¿verdad? Por lo tanto, esa dificultad de que yo mismo, tú mismo, puedes aprender otras cosas, en realidad, visto como problema, me podría hasta marginar de algunas oportunidades. Pero si más bien me ven como el potencial que yo traigo, entonces se me abren las oportunidades. Desde el enfoque neurodiverso, la perspectiva basada en lo que los niños no pueden hacer no debería existir. Lo que debería existir más bien es esa perspectiva basada en lo que ellos pueden hacer, lo cual me estaría llevando a querer entender cuáles son quizá aquellas potencialidades que traen algunos niños que se sabe que tienen alguna dificultad, ¿verdad? Pero miren, esa actitud, según la neurodiversidad, lo que les decía, esa actitud humilla, discrimina, condena, y a veces eso no es solamente como persona, es de manera institucional, ¿no? Porque decimos, aquí no se puede atender a estas personas. Sabemos, creemos, pensamos que ciertamente hay dificultades marcadas, hay inconvenientes para poder atender a toda esta población con lo que hasta el momento tenemos. Ciertamente hay que implementar de otra manera, hay que conjugar un equipo multidisciplinario quizá para poder atender mejor, pero la idea sería incluirlos en esa aula. Es todo un desafío, es todo un reto. Naturalmente esto rompe todas las tradiciones de que cuando empezaba el año, el director o el encargado de la parte académica decía, profesor, a usted le va a tocar un alumno con, digamos, trae autismo, ¿no? O trae ya por ahí trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o cualquier otra dificultad trae, ¿no? Pero a usted le va a tocar uno en el aula, o dos. ¿Cómo reacciona el docente en ese momento, no? Y es que, claro, no estoy preparado para todo. Por eso decíamos, incluso la gente normal, los, entre comillas, preparados, no estamos para todo. En consecuencia, el mismo alumno que trae debilidades no va a aprender todo, no tiene esa disponibilidad para aprender de todo. Naturalmente hay que verlo, reitero, desde la neurodiversidad. No cuál es su problema, sino cuál es su potencial, su fortaleza. A ver, la neurodiversidad busca entonces esa igualdad. Es como si diríamos, en el mundo de la naturaleza hablamos de biodiversidad. En el mundo de las culturas, ¿no?, de los modos de vida, hablamos de diversidad cultural. ¿Por qué no podríamos hablar de neurodiversidad en el tema del cerebro? Por supuesto que podría entrar fácilmente. Por supuesto que hay que cambiar la cultura, hay que cambiar el chip, hay que trabajar mucho, pero le reitero que es un nuevo enfoque que podría ir teniendo más asidero en la medida que quizá tengamos también una mente más abierta. Por lo menos es mi punto de vista. Ahora, lo que les decía hace momento,
ya se viene hablando de un diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal, ¿no? ¿Qué es lo que nos debería llevar a entender un diseño universal? Es que no puede ser que yo entienda una currícula para la educación básica regular y otra currícula para la educación básica especial. No puede ser. Por eso es que se está hablando de conjugar y de tener un diseño curricular, ¿no? Universal. ¡Wow! Y ya hay toda una tendencia, ya hay una currícula, ya hay una institución o varios pilotos en el mundo que están aplicando esto, que por supuesto debería prácticamente pasar a ser los modelos a seguir. Ahora, por supuesto se va a necesitar quizá toda una reformulación de los proyectos de infraestructura, de la tecnología y de los mobiliarios y de todo lo que nos puede acompañar. Pero les estoy adelantando lo que podría ser la nueva mirada de la educación, la tendencia, ¿no? No es fácil decirles esto porque es nuevo, todavía quizá no está muy compartido, pero me gusta compartir cosas que podrían ser tendencia y que con el tiempo se van a implementar definitivamente, sí o sí. ¿Por qué? Porque la misma tecnología va a ayudar a superar algunos problemas mentales, ¿no? Cerebrales. Entonces se propone una evaluación integral también, mirándolo desde las fortalezas, no desde las debilidades, ¿no? Y por último, la implementación de estrategias de aprendizaje basada en esas fortalezas que estoy indicando, lo cual va a llevar a modificaciones absolutamente complementarias en el propio centro educativo, en los docentes, una formación diferente y quizá en la currícula o la instrumentalización misma de esa educación que tenemos actualmente. A ver,